Muy feliz ingreso de Júpiter en Cáncer. Estoy en un bonito jardín con una regadera detrás para simbolizar que con agua, nutrientes, las plantas, lo joven, lo anciano, lo vulnerable en general, se cuida, se nutre, se protege, se alimenta. Bien, estamos entrando en una época que va a durar un año, concretamente desde el 9 de junio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026. Es decir, hablamos poco más que de un año de tiempo. Es interesante también tener en cuenta que el ciclo de Júpiter son 12 años, es decir, que la última vez que estuvo en este signo de Cáncer fue hace 12 años. Y entonces, bueno, como sabéis, estoy hablando acerca del cambio civilizacional, la transición civilizacional que estamos viviendo estos primeros años desde 2024, sobre todo 2025, hasta el final de la década. Y Júpiter en Cáncer es un ingrediente muy rico, muy interesante, que va a tener un lugar especial en esta ecuación, pero sobre todo para el año 2025, lo que nos queda, y 2026. Bien, pues vamos a entrar en materia. Júpiter es el planeta que representa nuestras facultades de percepción amplia. Para Júpiter percibimos no desde la precisión analítica, no desde la relación entre ideas, sino desde la perspectiva amplia en la que de alguna manera encajan los grandes rasgos de la vida, las cuestiones éticas, morales, la dirección hacia el futuro, aquello a lo que aspiramos, aquello que nos hace sentir entusiasmo. Es decir, es un planeta que tiene mucho que ver con algo puramente subjetivo y vital, como es las ganas de vivir, las ganas de participar, las ganas de manifestarse, las ganas de actuar, las ganas de ser, ¿no? Tiene mucho que ver con la fe y la confianza en la vida y en uno mismo, una misma, en todo. Júpiter, de hecho, para mí representa el ciclo de la confianza. En la medida en la que yo creo que la vida tiene un sentido, que esto es para algo, pues cada circunstancia, situación, la encuadro, la enmarco, la percibo desde un punto de vista en el que se dan unas oportunidades. Tiene que ver con un sentido de oportunidad, con un sentido de dignidad de la vida, de dignidad de las personas, de potencial positivo. Es el opuesto complementario de aquel del que hablaba yo hace bastante poco, porque como sabéis, Saturno ha entrado en Aries. Si no habéis visto el vídeo, pues está ahí esperando en mi canal. Es el opuesto complementario, como digo, de este, que es el serio. Este es el del rigor, la ciencia, la comprobación. Este es el de la confianza, el impulso con sentido y la fe. ¿Cuál es la buena? ¿La filosofía o la ciencia? ¿La ética y la moral o el sentido del deber, la obligación, el escrutinio, la evaluación? Bueno, en realidad una conciencia completa, una personalidad completa integra estas dos cosas de una manera consciente, sabiendo que ni todo es oportunidad y expansión, ni todo es deber y contracción, sino que todo es las dos cosas a la vez. Sí, eso es un poco paliza. Bueno, yo los tengo en conjunción y es un poco paliza. Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos de ti. Hablemos de la vida, hablemos de todo. Vale, Júpiter en el signo de, oh, qué bonito, lo maternal, lo filial, la protección de la infancia, mamá, mamacita, la Pachamama, aquello que nos contiene, el útero, eh, cálido, seguro, húmedo, donde hay nutrientes, donde un cordón umbilical literal o figurado me nutre, donde algo me entiende, me ve, sabe automáticamente lo que necesito. Cáncer tiene que ver con todo esto, lo digo
sin mucho rigor, con un poquito de licencia poética, porque Cáncer invita a esto. Cáncer es el signo de la conexión empática, sentimental, emocionalidad máxima y, como digo, el mecanismo de apego, el mecanismo de vínculo automático, instintivo, maravilloso por el cual existe la vida. El mecanismo de apego es el vínculo entre la mamá y lo que viene de ella. Y todos los seres vivos venimos de alguna manera de eso. Con lo cual, esto remite a algo profundamente universal y común y algo que nos iguala a todos los seres. Pero es que al mismo tiempo hay una paradoja que vais a ir entendiendo con el vídeo. Cáncer no es inclusivo con todo, porque no puede. Porque en mi útero hay espacio para un ser o dos, o me explico, en mi hogar, en mi casa no cabe toda la humanidad, cabe mi familia, por ejemplo, o se puede extender, ampliar, pero básicamente tiene que ver con aquello donde se puede contener y proteger la vida. No puede ser inclusivo, no puede ser sagitariano, no puede ser saturnino y capricorniano ni acuariano, tiene que ser algo que se cierra, se contiene, para que lo vulnerable que está dentro se desarrolle en condiciones de seguridad. Y hablamos sobre todo de seguridad emocional, afectiva, biológica. Y bueno, vamos a ir entrando en materia. Entonces, ¿qué os parece que va a pasar? ¿Cómo lo vamos a poder vivir? Bueno, yo en todos mis vídeos trato de hacer una lista lo más exhaustiva posible de temas importantes, temas mundiales, sociales, pero vamos a empezar por lo psicológico, que va a ser una combinación no siempre intuitiva entre lo que significa Júpiter y lo que significa Cáncer. Primero, lo técnico, pero acabo enseguida, ¿eh? Júpiter en este signo está exaltado. Eso quiere decir que funciona de una manera, digamos, intensa, total y hasta incluso fuera de medida. Funciona con mucha facilidad, con mucha comodidad. Expresa lo que viene a hacer Júpiter. Sin embargo, por así decirlo, se va en una dirección que no es propiamente la suya. Júpiter, donde está en dignidad, donde funciona plenamente y de manera ajustada a su propósito, es en Sagitario y en Piscis. Y en Cáncer funciona, por así decirlo, demasiado bien. Pues ¿qué? Por lo positivo, ¿qué vamos a poder esperar? En lo psicológico, bueno, pues la verdad es que es un momento muy bonito, porque básicamente todas las personas llevamos dentro un niño, una niña de 4, 5, 6 años. Tenemos ese núcleo, ese origen, si somos adultos también, incluso si somos ancianos, tenemos todavía este yo interior que, aunque no lo reconozcamos, hasta que alguien nos hace la carta astral, aunque no lo reconozcamos, tenemos ese niño, niña pequeño dentro, funcionando con exactamente las mismas necesidades de refugio, protección, ser comprendido, comprendida. Y de alguna manera todas las personas hemos tenido pues heridas en la infancia, carencias, excesos. La gran mayoría, al menos. Las únicas personas que no son las personas arquetípicamente Luna en Cáncer o Luna en Casa 4, pero bueno, también tienen su exceso de emocionalidad y su dificultad para maduración. Pero aún así yo les envidio, ¿eh? Y todas las personas en el fondo, si supiéramos realmente lo que es una Luna en Cáncer, lo envidiaríamos también, creo. Entonces, bueno, ¿qué oportunidad nos trae Júpiter en Cáncer? Pues una oportunidad de que colectivamente aquello regido por Cáncer y la Luna, que es su planeta, satélite, ya se sabe, pero lo llamamos planeta, pues nos trae una oportunidad de que esta cosita aquí dentro tenga un poquito más de espacio y comodidad y confort, y que haya un poquito más de cultura o actitud como de ser cuidados, aquí dentro, en lo que es mi espacio vulnerable, donde necesito sentirme
vista no por reconocimiento, que es una cuestión solar, sino en cambio por necesidad instintiva de supervivencia. Porque si yo sé que mamá, esa criatura todopoderosa gracias a la cual estoy vivo, si yo sé que mamá no está y soy vulnerable, estoy en esa etapa, pues mal asunto, se me acaba todo. Entonces necesito mucho de mamá. Entonces, Júpiter en Cáncer nos trae una oportunidad muy bonita de que haya algo más de expansión de esa actitud general de ternura, de empatía para con lo infantil, de actitud de escucha, de reconocimiento, de darse cuenta de las necesidades no atendidas que una criatura, tú o yo, nuestra niña interior, todas las criaturas están teniendo. Entonces estamos hablando de un clima de mayor empatía, familiaridad, sensitividad, imaginación, escucha y pues paradójicamente para Júpiter, que le encanta expandirse, pues algo que es una expansión hacia algo muy poco exterior, sino totalmente íntimo, totalmente invisible, totalmente aislado dentro del hogar interior, totalmente contenido dentro del edificio de mi personalidad, algo totalmente propio de mi niño y mi niña. Vamos a entrar en más matices. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista entonces de si Cáncer tiene tanto que ver con lo familiar y con los lazos de pertenencia, pues ¿qué significa en este sentido? Pues mira, la capacidad, qué bonito el canto, ¿no? La capacidad de dar, apreciar la naturaleza, el amigo Mirlo, que es un pedazo de campeón del arte de cantar bonito. Todo esto es muy canceriano, por cierto, ¿no? Aprovecho para decirlo. Dale, Mirlo, tú sigue, que nos encanta. Vale, pues esto es una oportunidad de encontrar sentido y trascendencia en las cuestiones de tu familia, en las cuestiones de tu historia, en las cuestiones de lo que has vivido, de todo lo que recuerdas. Todo eso va a tener una oportunidad para ser, digamos, magnificado, ampliado, que recuerdes, que conectes mejor, que de alguna manera las asociaciones que hiciste en tu infancia de alguna manera tengan más vida, más plenitud, más expresión, más brillo, más definición. Vamos a tener la oportunidad de encuadrar nuestra infancia, nuestros recuerdos, desde un punto de vista constructivo, más optimista. Y bueno, y hay familias en las que esto es muy necesario. Todas las familias en algunas cuestiones, toda la familia humana necesita que hagamos esto, pero ya hablaremos de lo transpersonal más adelante. Vale, esto es una oportunidad para, de alguna manera, ampliar la humanidad de el resto de seres de la familia, de ampliar un poco la mirada desde el potencial positivo, desde el entusiasmo, desde el reconocimiento alegre, desde la ausencia de juicio, desde la expansividad generosa, ¿vale? Entonces, esas personas de las que frecuentemente a lo mejor no nos acordamos de nuestra familia o ancestros que no hemos conocido, todo eso va a tener un nuevo significado. Vamos a sentir seguramente una invitación a conectar con lo que ha sido nuestro linaje, con todo su dolor, con todas sus karmas también, pero sobre todo también con su benevolencia, con su intención positiva, con su dignidad. Porque te garantizo una cosa, o mejor dicho, te recuerdo una cosa que ya sabes. Tus ancestros han hecho desastres, igual que los míos. No han sido imperfectos, igual que yo, que lo soy mucho. Igual que tú, que también, y bueno, a ver, ¿quién no aquí? Entonces,
todos nuestros ancestros, según la luz con la que los miremos, pues son de una manera o son de otra manera. Esto representa una oportunidad para verlos con una luz de grandeza, de nobleza, de entusiasmo, de reconocimiento. Y es una luz muy hermosa, es una luz amorosa. Entonces, en ese sentido, buenos augurios. Júpiter hasta ahora había estado en Géminis, donde no funciona nada bien, la verdad. Y bueno, en Cáncer funciona con bastante más facilidad. Entonces, otro ítem que os traigo, la conexión con el pasado, porque Cáncer representa en gran medida la conexión con el pasado, con lo que antes fue. Bueno, pues vamos a vivir un interés positivo en ir a encontrar el valor de lo pasado. Esto en muchos sentidos, ¿eh? Pues a lo mejor a alguien le da por entusiasmarse por el estudio de los dinosaurios o de, yo qué sé, los yacimientos arqueológicos de su zona. Otro ítem, con la mente y con la realidad, que es una cuestión muy propia de Júpiter. El enfoque hacia la mente y la realidad. Bueno, pues vamos a enfocar la mente y la realidad desde un lugar más basado en la imaginación, desde un lugar más basado en la plenitud sentimental y emocional, desde un lugar francamente más poético de alguna manera, es decir, desde un lugar plenamente subjetivo. Me parece interesante como oportunidad reconocer activamente que la objetividad no existe, salvo en algunas pocas cosas, pero esas pocas cosas forman parte de la totalidad de la vida. La vida es compleja, interdependiente, polifacética y pues realmente eso de pensar de manera plenamente objetiva, siendo un ser humano, no es posible. Me parece una cosa interesante de reflexionar, ya hablaremos más adelante, pero con todo este auge de la supermente computacional, la inteligencia artificial, la invasión algorítmica, como dicen algunos, me parece interesante valorar esta subjetividad humana, biológica, materno-filial que tenemos y que sí nos diferencia y no hace que ninguna super capacidad computacional sea equiparable a la dimensión subjetiva, por más que lo pueda replicar y imitar y parecer, pero bueno. Esta idea de que las máquinas llegarán a ser conscientes, estoy tan en la total y absoluta tranquilidad y la certeza de que no es así. Pero bueno, a ver, es un espejismo muy seductivo, ¿no? Pero bueno, en fin. Lástima, porque desde el momento que nos hacemos la pregunta parece que ya, ya nos hemos olvidado de muchas cosas esenciales. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál sería una expresión evolutiva de todo esto? Pues yo creo que como Júpiter tiene mucho que ver con el sentido de qué es lo legítimo, el derecho que tenemos a ser humanos, a ser vivos, a ser seres vivos, a ser personas, yo creo que Júpiter en Cáncer va a tener que ver bastante con un sentido de reconocimiento del derecho a la ancestralidad propia, el derecho a el honor de la familia, el derecho al honor de el linaje, el derecho al honor de los antepasados. Y eso, como veréis más adelante, aún así puede torcerse. Algo que es totalmente universal para todos los seres humanos, que es la humanización de la emocionalidad común. Por emocionalidad común. Todos los seres somos sentimentales, emocionales y tenemos una faceta dependiente. La gente más dura muchas veces es gente que esto lo tiene cerrado, pero no es que no lo tenga, no es que no lo tenga. Bueno, cuando tenemos un episodio de dureza o de cabreo barra odio, pérdida, confusión, pues normalmente lo canceriano está algo obstruido. Vale, bueno, vamos a continuar. Por ahí viene la perrita. Vale, bueno, en fin.
Vamos con las expresiones negativas y difíciles de Júpiter en Cáncer, ¿vale? Vamos a volver a un ítem que mencioné antes, el mundo sentimental y el niño interior. ¡Uh! ¿Qué pasará por lo negativo? Júpiter lo amplía todo, ¿no? Eso, a ver, expandirse es bueno, ¿no? Los ideales son buenos, ¿no? El sentido del permiso para todo es bueno, ¿no? ¿O no? Pues yo te voy a decir que no. Definitivamente no. Vale, ¿por qué? Una expansión ciega, sin límites, sin el complemento necesario de Júpiter, que es su hermano Saturno. Sin ese complemento necesario, el mundo sentimental y el niño interior pueden volverse en autoindulgencia infantilista. Si yo a mi niño interior le hago un masaje, le digo que siempre todo lo que hace y necesita y desea está bien, pues estoy creando, permitiendo una niñatería que no es lo mismo. No es lo mismo que la cualidad mágica, hermosa de la infancia, con su sensibilidad, con su pensamiento simbólico, mágico, con su ternura, con su conexión. Y bueno, vale, ¿qué pasa entonces con otro ítem? La de la conexión con el pasado. Bueno, pues que aquí podemos estar hablando de una nostalgia fantasiosa. Aquello de todo pasado fue mejor. O los propios mitos de creación que a mí me interesan, ¿no? A la estructura de poder del momento le interesa. Que reza de aquella manera. En el pasado todo empezó y puntos suspensivos. Una explicación, una historia que a mí me favorece en detrimento de los demás, etcétera. Bueno, esto realmente desde una perspectiva un poco más amplia pues no es positivo. Una nostalgia fantasiosa es materia de sectas, nacionalismos violentos excluyentes, que no sanos, hablaremos de la diferencia, y otros momentos oscuros de la historia. Otro ítem es la mente y la realidad. Júpiter en Cáncer puede promocionar una imaginación y una fantasía desmedida. Algo muy relacionado con Júpiter es la actitud hacia la riqueza y la abundancia y qué significa poder confiar. Para mucha gente la idea de abundancia se remite al poder confiar en la certeza de lo que tienes, ¿no? Muchas veces se entiende de manera financiera, económica, materialista y desde luego que tiene una dimensión, pero es mucho más allá. Cuando realmente conectas con Júpiter no tiene tanto que ver con lo material, sino que es algo todavía más amplio y profundo. Y bueno, Júpiter como algo que remite a la idea de abundancia, en Cáncer puede dar ideas muy fantasiosas acerca de la abundancia, de lo que se tiene, de lo que no se tiene. Otro ítem, en relación a lo familiar, esto está relacionado con lo que he comentado antes del niño interior, pero ahora desde la dimensión un poco más de padre y madre, ¿no? La faceta adulta en la familia, la gente adulta en la familia. Aquí hablamos de una tendencia de sobreprotección. Dicho de una manera más ruda, de malcrianza. ¿Vale? La sobreprotección no es protección, es una forma de desprotección. Es una forma de aumentar el sentido de nutrición, apoyo, comodidad, bienestar, que no tiene en cuenta lo opuesto y complementario de la infancia, que es Capricornio y Saturno. No tiene en cuenta que hay que hacer ese recorrido a lo largo del tiempo de la vida. Entonces focaliza todo el bien y todo lo que parece bien en esa fase, con las necesidades, los reclamos, las exigencias que puedan salir de los niños, niñas, y bueno, pues se acaba haciendo algo que es un flaco favor realmente. Todas estas tendencias, por cierto, son evidentemente cuestiones que estarán en las cartas astrales de todas las personitas nacidas durante este año.
Con lo cual estamos hablando un poco de algunas de las luces y sombras familiares de las personas nacidas en este tiempo. En cuanto al lazo de pertenencia, vamos un paso más allá. ¿Qué pasa con ese lazo de pertenencia tan humano en el que sentimos que pertenecemos a alguna parte? Normalmente al suelo natal, normalmente a la familia, nuestra idea de raza, ADN, cultura de referencia. ¿Qué pasa con todo eso? Porque todo eso es algo muy canceriano. ¿Qué pasa con la presencia de Júpiter ahí? Bien, pues que por lo negativo vamos a tener más fantasías de protección y seguridad por pertenencia. Es decir, si yo pertenezco a determinado grupo o clan y enfatizo eso y resalto eso, pues entonces de alguna manera gozo automáticamente, doy por sentado que de alguna manera se produce un aumento de protección y seguridad porque sí. A esto le falta Saturno. Bueno, entonces otra manifestación de lo mismo en relación al lazo de pertenencia es el ensalzamiento excluyente de lo propio. ¿Vale? Si yo creo que mi clan, mi grupo, es lo único y lo ensalzo, como os había comentado, Cáncer, por naturaleza, por defecto, es excluyente, porque no puede incluirlo todo. Entonces, si yo llevo eso muy lejos, muy lejos, muy lejos, termino realmente teniendo una carencia de Libra, que es un opuesto complementario, es otro signo cardinal que complementa la energía de Aries, pero también de Cáncer, y puedo entrar en justificación de actitudes racistas o nacionalistas tóxicas, que, insisto, no es la única expresión del nacionalismo. Puedo entrar en violencia de tipo clan, mi grupo, mi tribu, mi clan. Puedo entrar en esa... algo que a mí tengo que reconocerlo, me da un montón de asco, que es la demonización del ellos, 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 ellos. Puedo abusar de la palabrita ellos. Cuando abuso de la palabra ellos, 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 o estoy muy en mi niño interior y todo el infantilismo que eso significa, o ignoro mucho sobre cómo funciona la realidad, que es una cuestión muy capricorniana, la actitud hacia la realidad, y prefiero quedarme para siempre dentro del niño interior protegido que se imagina que desde su pensamiento mágico puede interpretar el mundo, cosa que no es posible. Entonces, si nos encontramos abusando mucho del ellos, pues es que a lo mejor tenemos que hacer alguna reflexión. Y bien, eso es para encuadrar un poco posibilidades positivas basadas en la expansión integrada con las posibilidades negativas, que es pues la posibilidad del cáncer, porque el cáncer es una multiplicación de células de manera desregulada, sin control, sin armonía interna, ¿no? Sin una democracia interna que tiene que haber dentro del cuerpo, la persona y la sociedad, y un cáncer de tipo, valga la redundancia, cáncer como enfermedad y cáncer, perdón, como signo, pues sería una expansión en fin, de todo esto que os estaba contando. Me he perdido yo solo y en vivo y en directo. Temas generales que son cancerianos y que los vamos a poder entender desde esta expansión integrada o la no integrada. Los vamos a poder iluminar y identificar, comprender de una manera más consciente, creo, en la sociedad, en nuestro entorno, en la geopolítica, en las relaciones internacionales. Bueno, vamos allá. Los grupos estrella durante este periodo son niños y niñas, gente mayor y gente vulnerable. Gente vulnerable puede ser gente que se está recuperando o gente que ha llegado en una patera, gente que ha llegado escapando o que ha sido víctima de un acontecimiento
impactante. Todas estas personas de alguna manera entran en lo que llamaríamos el espectro canceriano de aquellos que han de ser protegidos, ¿vale? ¿Quién más? ¿Qué más? Cocina, nutrición, estómago. Todo esto también es totalmente canceriano. Y además el alto valor emocional que todo eso tiene. Amigos y amigas, si os gusta comer bien como a mí, hemos triunfado. Esto es un buen momento para estar vivos. En otro canal mío, ahora que pienso, en realidad, pues, en fin, esto de comer y la alimentación, yo como buen taurino, para mí es muy importante. Por eso en otro canal hablo precisamente bastante acerca de soberanía alimentaria, que es un tema que también se va a poner en boga en esta fase. Entonces, más temas, tradiciones, conservadurismo en general. Yo creo que hay tradiciones y conservadurismo sanos, apropiados, y que han de ser rescatados y mantenidos, y los hay que han de ser superados, ¿no? Seguramente quien cree que todo tradicionalismo es positivo, pues tiene una polarización que no es positiva. Igual que cualquiera que piense que todo tradicionalismo ha de ser superado, cuidado, también. Exactamente lo mismo, pero al revés. La astrología es súper irritante porque te obliga a despolarizar y no hay nada más cómodo que polarizarse, ¿eh? Tú, yo y todas las personas lo hacemos. O sea, ¿cómo íbamos a sostener nuestros conflictos sin polarización? Es que es una mierda la astrología, joder, es que resulta que es la medida y la proporción lo que cuenta, no el sí o el no, el blanco, el negro, el arriba o el abajo, sino la proporción. Hostia, tú, que tengo que prestar atención. Uf. Pero bueno, bromas aparte, también es el camino de la liberación. Y por eso estáis aquí, ¿verdad? Igual que yo. Ni más ni menos. Vale, pues, ¿qué más? Naciones, nacionalismo sano y nacionalismo tóxico. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de tratar el tema. ¿Nacionalismo sano? ¿Eso existe? Pues claro, por supuesto. Hay nacionalismos de derechas, de izquierdas, de centro. Vamos a hablar simplemente de nacionalismo positivo en general. Nacionalismo positivo es tener una memoria, una conexión, una vivencia no perdida, básicamente, entre tu infancia y tu vida adulta, una valoración, un reconocer lo positivo intrínseco que hay, sea más grande o más pequeño, pero siempre hay algo positivo en tu país, tu nación, tu grupo de referencia, tu cultura. Porque los seres humanos, ahí donde vamos, hacemos maravillas y desastres, suelen estar un poco conectados en realidad. Y siempre hay cosas positivas que reconocer, valorar. Y que además, ojo, en el fondo las culturas, esto a nivel pequeña nota antropológica o de reflexión personal, las culturas que los humanos creamos tienen poco de accidental, poco de coincidencia y mucho de relación con el medio ambiente, los ecosistemas, los seres vivos que habitan los espacios y cómo nos hemos relacionado con lo que ha sucedido en esos sistemas vivos a lo largo de siglos y milenios. Con lo cual, cada cultura, cada nación tiene un bagaje de información y de sentido y de experiencia innegable, absolutamente rico. Es que es precioso, ¿o no? Bueno, esto es un nacionalismo no solo sano, sino es que necesario. ¿Qué es un nacionalismo tóxico o negativo? Entonces, pues, es cuando eso pasa a ser lo único que tengo o pasa a ser sustitutivo de otras satisfacciones emocionales que no he tenido. Y os voy a hacer un pequeño spoiler, si queréis entender esto a fondo y ya tenéis un poquito de estudio astrológico, buscad las cartas astrales de líderes que hayan usado el patriotismo, el nacionalismo como excusa para agendas de poder, las que fueran, ¿no? Buscad cartas astrales, buscadlas. Yo no quiero hablar
de esas personas y sus cartas astrales, porque es que matemáticamente, sin fallo, pues que son todos iguales. Están usando el patriotismo como un bálsamo para las pedazo carencias y dificultades, heridas que no han querido sanar con terapia, que no han podido, no han sabido sanar con terapia. Para eso sirve el patriotismo y el nacionalismo tóxicos. O para cuando hay una agenda de poder, llámese de clase, llámese de conflictividad internacional, en la que amplificar el sentido de lo canceriano tiene una agenda más allá del valor emocional y cultural de mis ancestros y de mi pasado. ¿Vale? Eso es el nacionalismo tóxico. Probablemente todas las personas entramos y salimos un poquito de esto a lo largo de la vida, y luego hay gente pues que se va a un extremo, ¿no? Vale. Otro ítem: arte, cine y literatura. Bueno, ¿qué podemos esperar con Júpiter en Cáncer? Pues qué buena suerte para mí, pues que el género de la fantasía va a ponerse en auge. Probablemente veremos grandes películas o alguna saga, algún libro nuevo que aparecerá con gran impacto en este sentido. El arte de la poesía, que es algo profundamente canceriano. Esas palabras que tienen esa armonía y ese sentido y esos recuerdos que evocan cosas que no son plenamente racionales, pero están llenos de feeling, de sensación, de emoción, ¿no? Si nos vamos a la música, vamos a probablemente ver un cierto renacer de la música soul, o de cualquier forma de música ancestral o música muy sentida o tradicional en general. ¿Vale? Otro ítem: agua, pozos y acuíferos. Esto es algo muy canceriano en general. Vamos a tener seguramente un mayor interés en, uno, obtener pozos; dos, tener acceso a ellos; tres, cuidar de ellos. En los lugares donde la isla en la que vivo, donde hay una sobreexplotación de los acuíferos brutal, pues quiero pensar que haya un poco más de conciencia acerca de que esos acuíferos necesitan una recarga, una regeneración, posiblemente un descanso, en fin, políticas del agua, temas que ya están aquí, que ya se sabía de hace tiempo. Agua limpia. El agua es el agua de consumo, el agua que bebemos y que utilizamos para nuestra higiene. Es una agua muy canceriana, digamos. Cuando hablamos del océano, tal, es piscis, en fin. Pero el agua de consumo íntimo, personal, doméstico, es algo canceriano. Entonces, esto lo vamos a estar enfocando, esas fuentes del agua, la calidad del agua, seguramente lo vamos a estar enfocando de una manera más amplificada. Le vamos a dar más importancia. Posiblemente esas investigaciones de Masaru Emoto y tal, que no he revisado en mucho, mucho tiempo, quizás ese tipo de cosas vuelvan a estar en vigor. Bien, ¿qué más? Otro ítem canceriano: hogar, casa y vivienda. Bien, pues a mí me gustaría pensar que algo así como los temas de política de vivienda, pues trabajen, seamos suficientes personas en la calle, haya suficiente sentido de justicia, que es uno de los valores importantes de Júpiter, que las cuestiones de la vivienda se racionalicen a favor de las personas y no como instrumento de control poblacional y no como instrumento de explotación financiera perpetuo. Pero para eso tendría que cambiar todo un poco, ¿no es cierto? Bueno, estamos en un sistema que yo creo que tiene lo peor del capitalismo y el comunismo juntos. Y, en fin, el tema de la vivienda tiene atravesada a mucha gente. Esto, por cierto, no es mi casa, pero tengo la suerte de haber tenido permiso para filmar con este bonito paisaje de fondo. Pero bueno, más cosas de hogar, de casa, pues... mira, Júpiter tiene mucho que ver con la vida como ciclo, la vida como algo que es lineal, pero que de alguna manera se regenera, ¿vale?
Pues Júpiter en Cáncer podría tener que ver con un nuevo auge del sentido de la regeneración de la vida en casa. ¿Y eso qué significa? Eso significa compostaje, uno de mis temas favoritos. Hablo un poquito de compostaje en el otro canal y tengo algunas entrevistas preparadas. Ahí os espero cuando guste, ¿vale? No todo es astrología. Vale, otro ítem canceriano es la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre el vecindario y la comunidad? Uy, pues mira, porque cuando estaba Júpiter en Géminis, yo hablaba mucho. No hice un vídeo, pero en mis charlas siempre hablaba de que era una oportunidad de expansión de relaciones entre vecinos, vecinas. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre eso y la comunidad? Pues es un poco la emocionalidad que hay. Vecindario se concibe como algo técnico, objetivo. Comunidad como algo vivido, sentido, habitado, participado. La comunidad es la gente que vivimos cerca y que nos unimos en base a un lazo de pertenencia. Es algo muy bonito, muy bello que en una sociedad con mucho movimiento, mucha globalización, ciudades que nacen y se desarrollan de manera muy rápida y que rompen vínculos, rompen lazos, para bien y para mal, ¿eh? No estoy buscando conspiranoicamente a los malos para estar cabreado con los malos y decir que es todo culpa suya. No, estoy hablando como adulto, y estoy diciendo que las ciudades, su misma dinámica de crecimiento tan rápido en las últimas décadas ha hecho que para bien y para mal, porque la realidad es compleja, para bien y para mal haya gente de todas partes al mismo tiempo. Y los vínculos de pertenencia y la memoria sobre nuestros cultivos, nuestras aves, lo que hemos visto de toda la vida, cómo hemos significado los tres cipreses aquellos que se veían que cuando miramos al atardecer se ven y hacen ese efecto paisajístico. Bueno, todas esas cosas que han tenido un significado inmenso cuando llegamos a las ciudades, todo el mundo de distintas partes, reconstruir ese sentido del lazo común lleva muchísimo tiempo y es difícil. Y bueno, y yo afirmo que en las ciudades actuales pues casi no hay comunidad y por tanto es bastante difícil organizarnos por intereses colectivos, de clase social incluso. Sí, hablo de clase social, eso existe aunque te digan que no. Y pues la comunidad es una forma de organización humana sana y necesaria, que como la nación pues tiene su faceta positiva y tóxica, evidentemente. Pues con Júpiter en Cáncer tenemos la oportunidad de expandir y de aumentar y de hacer crecer el sentido de comunidad. ¿Por qué no aprovechas tú que estás de humor? ¿Tú? ¿Tú estás de humor? Vale, perfecto. Pues te lo digo para ti. ¿Por qué no aprovechas tú que estás de humor para convocar un evento o para asistir a un evento donde se está hablando de la tradición, del barrio? O si eres urbanita y no tenéis tradición, pues de crearla. Oye, que a lo mejor 10 años de un bar, el museo de al lado, el comercio típico aquel y el otro y tal, ya ha generado, ya es sustrato para generar un sentido de pertenencia y de memoria y de sentido de referencia compartido, que llamamos comunidad. Pues ¿por qué no ensalzar eso para tener una vida más nutrida, canceriana, nutrida, protegida, con más empatía y seguridad y contención? Vale, más cosas. La vida emocional es algo totalmente canceriano. Pues ¿qué pasa con Júpiter ahí? Pues yo creo que podemos augurar un aumento de las terapias enfocadas claramente hacia lo emocional, como es por ejemplo la terapia Gestalt o las constelaciones familiares o otro tipo de trabajos que emocionalmente son contundentes y van en serio, ¿no? No es pensamiento positivo o cosas muy cuánticas, pero que no las sientes en tu cuerpo y no se te quedan y al final no sirven de mucho. Estamos hablando de algo, de terapias realmente potentes.
que tienen un compromiso con lo emocional, pues yo creo que vamos a ver una ola de aumento de interés en estas terapias. Y eso solamente puede ser bueno. Vale, ¿qué más? Voy a hablar de algo bastante propio de mi lado crítico, que ya me conocéis, las personas que venís a mi canal es porque os gusta o lo toleráis, porque las demás personas no creo que vengan directamente. Em, la inteligencia artificial, la digitalización, para bien y para mal, abstracción constante y continua y algorítmica que va a más, ah, que nos está distanciando todavía más del contacto emocional, corporal y ecológico, pues de alguna manera yo creo que con Júpiter en Cáncer tenemos una oportunidad para que eso disminuya un poco, para querernos abrazar más, para querer tener vivencias poéticas, experiencias reales donde hay una conmoción positiva, donde hay una emocionalidad, donde habitamos la experiencia de alguna manera, versus toda este exceso de digitalización. Y bueno, tampoco va a ser fácil compensarlo del todo porque Urano entra en Géminis dentro de poco. El paso de Júpiter por Géminis ha visto el gran despegue de ChatGPT y todo esto. Es decir, la inteligencia artificial pues tiene que ver sobre todo con Urano, los signos de aire, y con la entrada de Urano en Géminis pues vamos a ver un despegue todavía más grande. El trígono con Plutón, los sextiles con Saturno y Neptuno, etc. De eso hablo en otros vídeos. Pero bueno, con Júpiter en Cáncer tenemos una oportunidad para valorar lo que es distinto a todo eso. Yo propongo que lo hagamos porque creo que, no me llaméis pesimista, pero creo que no, está mucho en juego, mucho en juego. En recordar que somos seres orgánicos, corporales y emocionales. Y eso no lo es. Y ha pasado de ser un instrumento a algo que... Bueno, en fin, no sigo. Más ítems, más ítems. Me voy a uno de mis favoritos, que es el de la agricultura. Estamos hablando de un potencial rebrote, una nueva ola de lo que es la agricultura regenerativa, entendida como algo que nutre el suelo, porque todo lo que crece, el potencial de fertilidad, el potencial de resiliencia de un ecosistema, lo quieras mirar desde lo económico, desde la salud, desde la capacidad de adaptación a desastres climáticos, ecosistémicos, todo está en la base, todo está en el suelo. La agricultura regenerativa está alcanzando masa crítica, si es que no la tiene ya. Y bueno, de hecho, las grandes corporaciones pirata, los mayores responsables de los desastres planetarios, pues están intentando cooptarla desde ya, ¿no? Con lo cual, pues es señal de su éxito, de su aprobación pública. Bueno, al mismo tiempo hay una gran lucha por personas que sí tienen experiencia real. No hablamos de Nestlé, Monsanto y esta Syngenta y esta... Me voy a contener, me voy a contener. Pero no hablamos del paradigma de esa gentuza, sino que hablamos de la gente que realmente sabe, al final lo he dicho, la gente que realmente sabe de agricultura regenerativa también se está organizando, también está revalorizando, también está definiendo los parámetros de referencia. Yo quiero animaros a conocer todo eso, quiero animaros a vivir Júpiter en Cáncer, aprendiendo a plantar, aprendiendo a cuidar plantas, sobre todo cuanto menos experiencia tengáis, ¿vale? Siempre hay una curva de aprendizaje, siempre se cometen errores, pero bueno, eso es lo que hace que el aprendizaje sea interiorizado y útil. Entonces, nada, la agricultura regenerativa va a tener una ampliación notable. Cuestiones de la cercanía, la localidad, el valor nutricional van a ser temas de los que hablaremos.
Las vacas y los productos lácteos me atrevería a decir que se van a valorar. Yo espero que también el animalismo, la protección de los animales, el deseo de su bienestar y eso que yo consumo productos animales, pero sí creo que la ganadería regenerativa es una parte esencial del camino, así como lo es también una reducción del consumo de determinado producto animal, pero si la ganadería pasa a ser regenerativa, toda la ganadería, pues estamos ayudando a solucionar el problema en vez de ser parte de él. Y bueno, en fin, de todo esto se va a hablar mucho. Por último, hay algo que me está resultando increíblemente emocionante últimamente, que son las noticias llegadas de África. Y bueno, tengo que deciros que todo está yendo muy deprisa, para bien y para mal. Creo que algunas cosas se precipitarán, pero estamos viviendo al mismo tiempo, para aquellas personas que tenemos, pues sinceramente, un amor a la humanidad, o odiamos el racismo por el dolor que crea. Eh, Odiamos el colonialismo y la explotación de los semejantes. Estamos viviendo una época, creo que de esperanza, vamos a ver cómo evoluciona, porque el Gran Sextil ahí está la perrita, el Gran Sextil trae muchísimo movimiento, no fácil de predecir, pero creo que estamos entrando realmente en la era definitiva de la decolonización, no solo administrativa, institucional, sino también de recursos y también de revalorización psicológica y cultural de lo africano. Esto es algo que yo, como humano blanco, descendiente de África, me llena de alegría y me trae lágrimas a los ojos con mucha frecuencia. África es la gran madre a nivel arquetípico, ¿vale? A nivel arquetípico todo viene de allí. ¿Cómo puedo afirmar que África a nivel arquetípico sea la gran madre? Que África a nivel arquetípico sea canceriano. Bueno, vamos a ver, las personas que sabéis un poco de astrología estaréis familiarizados con la idea de que cada nación, país, cada momento de la historia tiene su carta astral. Todo momento, el actual, la carta astral del actual refleja tendencias actuales, y todas las cartas astrales de los momentos en los que se han fundado países o han habido eventos importantes en la historia del país representan al país. Vale. Entonces, ¿cómo podemos decir que África es cáncer si no dispongo de una carta astral de cuándo empezó África? Bueno, la respuesta está en que estoy hablando a nivel puramente arquetípico, no por cartas natales de astrología social o mundial. Estoy hablando a nivel puramente arquetípico, pero en ese sentido hay un consenso amplio de que África es cáncer. Entonces, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en África actualmente es el resultado del gran sextil en los signos en los que está. Y de él, bueno, cuando entre Júpiter en Cáncer, pues la cosa va a explotar todavía más. Acerca del gran sextil ya hablé en el vídeo sobre 2025 y voy a seguir profundizando en otros, porque es que es un tema gigantesco. Bien, vale. Estos son los ítems que os quería traer. Espero que os haya parecido interesante. ¿Cómo se personaliza todo esto en tu carta astral? Bueno, como siempre, hay que saber en qué casa astrológica va a estar Júpiter durante este periodo. Para todas las personas están en el mismo signo, en el mismo grado a la vez, pero en nuestras cartas astrales va a estar en diferentes áreas que llamamos casas. Tú tienes que saber en qué casa te cae Júpiter para este periodo, y te va a ser de interés observar qué activaciones hace a planetas tuyos en tu carta de nacimiento.
Y por último, vas a tener que prestar atención a cómo está tu luna en tu carta natal, porque esto es la conexión directa que tienes con el signo de Cáncer. Y es desde aquí que vas a vivir esta oportunidad de expansión materno-filial, que traiga más quizás salud y capacidad de calma y bienestar emocional interna, de una manera u otra. Es decir, según tu luna vas a tener un abordaje, por cierto, bastante subconsciente, de Júpiter en Cáncer u otro abordaje. Entonces vas a tener que autoescuchar y reflexionar y prestar bastante atención a los mecanismos, casi siempre subconscientes, que operan en tu día a día. Y bien, ¿qué me queda? Pues proponerte, si quieres, unas preguntas de autoindagación. Son preguntas para las cuales no hay una respuesta definitiva, ni mucho menos la buena, la positiva. No te voy a dar el resultado final del vídeo. Son por si te apetece hacer un trabajo personal. Si eres como yo era antes, saltarás este trozo o lo escucharás con mente crítica, intelectual, sin participar. Bueno, lo interesante es que lo hagas mejor que yo antes, ¿vale? Y que te mojes, que te impliques, que te mojes en las aguas cancerianas y que te impliques en estas preguntas. Te invito a escribirlas y a trabajar sobre ello con profundidad, para aprovechar mejor esta oportunidad tan bonita que tenemos. Entonces, ahí va la primera pregunta. Me aclaro la voz y recito: ¿cómo puedo crecer a través de mis lazos de pertenencia? ¿Cómo puedo crecer a través de mis ancestros? ¿Tengo reconocimiento pendiente a mis ancestros? Y en caso de que sí, ¿a cuáles? Si quieres hacer una pregunta un poquito autocrítica para trabajar sobre el exceso de Júpiter en Cáncer, los excesos que promueve, responde a la pregunta: ¿qué es lo que la pertenencia y la familia no me puede dar? Si trabajas sobre esa pregunta, vas a probablemente superar con más facilidad los excesos de Júpiter en Cáncer. Seguimos. ¿Qué sentido tiene incluir y excluir de mi vínculo íntimo? ¿Qué sentido tiene incluir y excluir de mi vínculo íntimo? Por último, te hago una pregunta que tiene algo que ver con mis queridísimas plantas. ¿Cómo te llevas con las plantas y el cuidado de ellas? Otra es cómo te llevas con la nutrición y tu estómago y tus cuidados de salud emocional. Pero si hablas acerca de las plantas y de cómo y cuándo cocinas también, cómo y cuándo cocinas, cómo te llevas con el acto de cocinar, vas a estar hablando acerca de todo esto. Bueno, espero que este vídeo te haya dado pistas útiles, que te haya gustado y bueno, en cualquier caso, gracias por seguirme. De momento sigo aquí en YouTube, prácticamente el único medio que uso. También estoy en Facebook por Esteban Astrólogo y tengo la página web astrologiaintegral.art. Si quieres que trabaje para ti, pues será un placer. Si quieres hacerle el regalo a alguien, también. Y bueno, la astrología psicológica es algo increíble. Yo llevo 26 años con esto, no me he acostumbrado todavía y no creo que sea capaz de acostumbrarme, porque esto es un permanente asombro. O sea que muchas gracias por compartir este vídeo, suscríbete, todo eso, y bueno, nos vemos en la siguiente. Muy feliz año para ti
y para toda la humanidad y para todas las plantas y todos los suelos y toda África y en fin. Y Estados Unidos, que también es cáncer y en fin, para todo el mundo. Para todas las madres y para todas las hijas y todos los hijos. Salud.